Bueno, él nació en una población cercana aquí a la capital que se llama Santiago Tenango, perteneciente al distrito de Etla. Es un pueblito muy frío y que tiene la característica que la mayoría de sus habitantes pues han salido, ¿no? No están siempre en el pueblo, sino que todos emigran y que fue una de de lo que le pasa también al maestro Israel Rivera Pérez, salir de ese lugar. Su llamamiento siendo jovencito. Él tendría unos 12 años cuando precisamente en Santiago Tenango llegan los de la iglesia de Telislahuaca, de la iglesia presbiteriana, llegan a celebrar la Navidad. Y entonces él le llama la atención esto y ahí es donde ve el gusto primero por la música y se empieza a interesar por las cosas, pues de las cosas, podemos decir de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, pero una particularidad que tuvo fue que allá en su pueblo, en la población, ensayaban en la semana la banda local, el grupo de músicos que se dedican precisamente a amenizar ciertos eventos en los pueblos. Y entonces ellos estudiaban el solfeo. Entonces era en grupo y él los iba a escuchar. Mm, pero él pensaba que eran como tipo canciones. Entonces en ese entonces era el método de Hilarión Eslava. Él buscando hacer su secundaria, porque en su población no había más que primaria, se traslada hacia la otra distrito que es Telislahuaca, y ahí inicia su secundaria, pero había el Instituto Bíblico de la Iglesia Presbiteriana, y ahí se inicia también la formación musical con don presbítero Fermín López. Era el que daba solfeo, daba pues iniciación musical. Tenían un pequeño instrumento allá en esa iglesia que está ahí en San Francisco de Tlislahuaca, y ahí él empieza a hacer sus primeras acompañamientos a la iglesia, ¿no? En lo que se refiere en la alabanza congregacional de la iglesia de Betel de Tlislahuaca, Y ¿no? cuando llega a Telislahuaca, al instituto donde inicia sus estudios musicales, pues el maestro López le pregunta, que empieza a tocar él, dice, vas a ir repitiendo esto. Y entonces él lo seguía. Pero entonces el maestro se da cuenta que Israel ya se lo sabía de memoria. Y le dice, a ver, ¿te sabes esto otro? Y entonces él empieza a revertir los ejercicios. Por eso fue que tuvo la facilidad que entonces se fue al papel ya pautado, a notas impresas, a empezar a conocerlas, porque de hecho sabía cómo sonaban, ¿no? Y así es como en menos de 3 meses él empieza a tocar ya el piano. El armonio que tenían entonces era de esos de aire, de fuelle. Y así inicia él su formación. De ahí, pues ya terminado la secundaria, sale en una convención que hay, pues vienen maestros de la escuela de música que estaba en México, de la iglesia presbiteriana también. Entonces él pregunta y empiezan a hacer gestiones para que él se vaya a México a estudiarla ya en una forma ya pues más formal, todo lo que era la formación musical. Y él expresa de que con los maestros de que quiere irse a estudiar al seminario, y le comentan de que la iglesia lo puede apoyar para mandarlo a la Ciudad de México. Después él se va a Ciudad de México para integrarse al seminario, pero ya llega, ya habían pasado 3 meses del inicio de clases. Se integra a las clases y empieza a destacar, porque sus maestras ven que él tenía mucha facilidad. Entonces empieza a adelantar. El caso es que al terminar el primer año de formación ya en dirección coral, él empieza a dirigir y ya para el segundo año lo nombran director del coro del seminario de la escuela de música. Y así es como él empieza a caminar en este mundo de la música, eh, con todos estos maestros, Dora James McCoy, Oscar Rodríguez. Este maestro es mexicano
y que de él obtiene el aprendizaje de la dirección coral, porque después el maestro Israel Rivera se vuelve director del coro del seminario y le toca hacer una gira a diferentes partes de los Estados Unidos de América, ¿no? Cuando él sale de la escuela de música, pues regresa y regresa a, pues a la iglesia madre, que era la iglesia presbiteriana, San Pablo, lo nombran ministro de música y entonces él ya se incorpora a la ciudad, se incorpora a la ciudad, inclusive en este tiempo es cuando él se inscribe para hacer el bachillerato en el Tecnológico de Oaxaca. Hace un bachillerato en ciencias físico-matemáticas y de ahí empieza a integrarse dentro de la sociedad. Tengo aquí en la iglesia ya permanentemente 30 años, se dice rápido, ¿verdad? Y no es que sea yo viejo, pero ya tenemos 30 años. Yo llegué ya permanentemente aquí a la iglesia en el año de 1973, pero anteriormente ya había estado aquí con el coro en algunos años cuando estaba estudiando en el tecnológico, ¿verdad? Muchos de ustedes cantaron en esta ocasión, 67, 68, 69. Y ya después cuando regresé al seminario como maestro, pues ya dejé un lapso de tiempo al coro, pero ya desde el 73 a la fecha, pues no hemos apartado nuestro propósito de hacer estos conciertos para la gloria de Dios. Era un hombre que tenía prioridades, como decíamos, primero estaba su trabajo de la iglesia, porque él, aparte de que pues era el director del coro, también participó en trabajando con los jóvenes en algunos campamentos como consejero, ministraba también los jueves estudios bíblicos, entonces todo esto a él le tomaba tiempo. Entonces yo ya sabía, ¿no? Mi hija, voy a estudiar esto, siempre hubo esa comunicación, o me decía, me esperas porque tenemos una reunión, y pues yo estaba siempre ahí con él. A veces me decía, si quieres hacer algo mientras estoy ocupado, pero él daba prioridad a sus cosas. Entonces, cuando tenía las responsabilidades de la iglesia, era muy cumplido, tomaba muy en serio lo que a él le encargaran, lo que a él le pidieran hacer, lo hacía y lo hacía con mucho gusto. Entonces, por eso decía yo que era prioritario su trabajo en la iglesia. Y esto era pues esa parte interna que hace al cristiano que una vez que ha hecho un compromiso con Dios, pues está comprometido. Pues era los extremos, ¿no? Como podría ser muy consentidor, porque fui hijo único y bueno, también muy exigente, demasiado enérgico en los estudios y bueno, empezábamos a veces a tener ciertos choques cuando iba yo creciendo, porque él era físico matemático, aparte de ser músico, y bueno, a mí no me llamaba mucho la atención los números, siempre me gustó más la lectura, entonces había como ciertos roces o choques en ese momento,
pero también era un hombre muy, muy, muy estricto, como también muy, muy, que te apapachaba, que estaba contigo. Y bueno, en el sentido musical, pues sí era también bastante duro, porque fue un genio, realmente fue un genio, y entonces siempre quería que uno también respondiera de esa misma forma, de esa misma manera. Me acuerdo que cuando estudiábamos las obras de Mozart, de Händel, de Haydn, siempre quería que en una pasada o en un día ya estuviera todo, ¿no? Y a veces lo lográbamos, como pasaba con las obras de Mozart, que teníamos 2 o 3 días o una semana para aprenderlas, ¿no? Bueno, la relación musicalmente hablando era cordial, a ciencia cierta, no sé, creo que lo conocí en la Escuela de Bellas Artes como director de coros. Después me invitó a participar con él al coro David, que él dirigía. La relación Israel-Eliseo Martínez pues era de respeto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que era una persona muy seria, muy enfocada a su trabajo. Yo tendría que, a ciencia cierta, creo que tenía yo con unos 28 años de edad, 29 años de edad cuando yo lo conocí. Y platicando fuera de cámaras, pues uno no se da cuenta la magnitud de una persona cuando lo conoces y eres de una edad muy prematura. Entonces, la relación que tenía yo con él, pues era de respeto, él se daba mucho a respetar, me invitó a participar con él como organista, después de unas pláticas que teníamos en la Escuela de Bellas Artes, pues salió a la luz de que él dirigía el coro David y que si yo estaba interesado en tocar con el coro David, le dije que con mucho gusto, obviamente me gustaba muchísimo, ¿no? Obviamente no sé hasta qué punto es el comentario, pero guardaba yo un respeto hacia su iglesia, porque yo soy católico 100% y como que la corriente del catolicismo con el presbiteriano era un poquito, hace muchísimos años era un poquito de una barrera, ¿no? Entonces yo creo que con la música esa barrera pues desaparecía, ¿no? Y así fue que al entrar hacia haber sido finales de julio más o menos de 1966, como oyente al Departamento de Música Sacra del seminario, conocí a Israel Rivera Pérez. Inmediatamente lo ubiqué como lo he dicho siempre, como mi ídolo durante esa etapa formativa, porque Israel era un personaje ejemplar, era una persona muy fina, extremadamente educada, siempre con alto sentido de responsabilidad. Era el mejor alumno del Departamento de Música Sacra, tenía una técnica fantástica de dirigir, o sea, bueno, es lo que yo pensé en aquel entonces, que realmente no sabía nada. Tenía un gran carisma, era aceptado por todos los compañeros, tanto del área de música sacra como del área de teología de ese seminario. Y por lo tanto entablé desde llegando al seminario, al Departamento de Música Sacra, una entrañable amistad que perduró prácticamente toda la vida con él. Fíjate que no es fácil hablar, yo no soy una persona muy amiguera, pero el maestro Israel es uno de los que yo consideré mi amigo. Y fui mi amigo por él. Considero que fue una de las personas más generosas que yo he conocido. Siempre fue muy desprendido con todo, con su persona, con su dinero y con su conocimiento, con su talento. Pero fue una persona que yo conocí hace 40 años, en 1982. Yo estaba recién casado. El maestro Cárdenas me invitó para dirigir un concierto con el coro David y con la Camerata de la Sinfónica Nacional en Santo Domingo, y ahí fue donde conocí a Israel. Y desde el primer momento fue una empatía inmediata, una identificación
Obviamente porque éramos músicos, pero también porque su forma de ser y la del Cita eran de una calidez que te ganaba inmediatamente. Como director era muy estricto, era muy estricto, ponía sus reglas, las reglas del juego, la disciplina coral, las posiciones para el canto, tanto sentados como parados, la vocalización, los programas, no eran unos, dependían los programas de los años, del año litúrgico en el que estábamos, ¿no? Pero también era muy estricto para todo eso de la disciplina coral que le llamamos nosotros en el coro, ¿no? Era exigente porque él estudiaba mucho. Antes de poner una obra, primero la dominaba, la estudiaba, inclusive adaptaba ciertos contenidos, porque a veces las traducciones al hacerlas del inglés al español y a todo eso, a veces cambia el sentido de la palabra. Y él procuraba eso, que por decir esto lo hacía con el coro de la iglesia, ¿no? Porque ahí todos los textos son basados bíblicamente. Entonces él procuraba y hacía sus propias traducciones, porque su música la pedía a Estados Unidos y los cuadernos venían en inglés. Y en el coro de la ciudad, pues también lo mismo, era estudiar una obra hasta que él sentía que estaba conforme, que estaba a gusto, como quería oírla, entonces la presentábamos. Yo lo consideraba, no, ni lo considero, porque está siempre en mi corazón al maestro Israel, ¿no? Y lo considero un buen músico, una disciplina que tenía que es demasiado importante para los grupos. Puntual. La puntualidad tenía el maestro Israel, muy bueno. Y ahí la capacidad del maestro no para soportar, para su paciencia de, a ver, otra vez, no, mire, está mal aquí, vamos a hacerlo, su paciencia. El trabajo del director siempre es en los ensayos. Es donde podemos explicar, donde tenemos que poner el ejemplo, donde tenemos que hacer las correcciones y tenemos que saber hacerlo. Y eso es lo que se mostraba siempre en el coro David y en el coro de la ciudad. Ese buen trabajo, ese conocimiento profundo. Se apoyaba mucho en que él era muy buen cantante, fundamental en esto. Pero además sabía cómo formar las voces, sabía cómo sacar lo mejor de las voces y sabía cómo ensamblarlas. Y eso se notaba, que era la primera característica que uno notaba en el coro David en particular. Se oye un coro, no se oyen 20 gentes cantando al mismo tiempo, se oye un coro. Todo eso es producto del trabajo, de saber trabajar. Desde mi llegada al Departamento de Música Sacra del seminario, observando a él y a todos los colegas de entonces, y esto lo digo desde luego respetuosamente, inmediatamente pude ubicar a Israel como el más aventajado de todos, de una gran musicalidad, una naturalidad, un talento magnífico, una capacidad comunicativa muy importante, que eso en la actividad de un director de coro, por ejemplo, pues es esencial para que pueda compartir sus emociones, sus experiencias con los integrantes de los coros, ¿no? Y en ese sentido Israel tuvo un trabajo ejemplar. Tres cosas he llegado a admirar de él. Uno, el gran talento musical que Dios le ha dado. Dos, la humildad y sencillez de ese gran talento. Y tres, la responsabilidad con que ha ejercido este talento. Hemos tenido oportunidad de compartir muchas vivencias musicales
pues principalmente él estaba dedicado a los trabajos corales en la iglesia. Y ya más tarde es cuando empieza a tener invitaciones y fuera de la iglesia, hasta que por allá por el año 91, creo, fue cuando un ex compañero del tecnológico era el presidente municipal, era el licenciado Lino Zelaya Luri, que le pregunta al maestro Israel qué quiere aportar o qué puede hacer para la ciudad de Oaxaca en ese momento, hace 30 años, pues él comenta que tiene la inquietud de formar un coro para el municipio, para nuestro ayuntamiento. Y el propósito del coro siempre fue difundir la música coral oaxaqueña. Populares mexicanas, y también incluimos oaxaqueñas dentro de este grupo, porque ese es nuestro primordial trabajo, de difundir la música oaxaqueña en primer lugar, y luego la música popular mexicana, y ampliar nuestro repertorio hacia otro género de la música coral. Y entonces él le dice, pues podríamos formar el coro de la ciudad. Y de ahí, de una práctica parecía trivial, empieza a tomar cuerpo el proyecto, y le dice, preséntame el proyecto, cómo lo podemos hacer. Y entonces él dice, puede ser un coro que sea abierto a la ciudad, para todos aquellos que tengan el gusto por el canto, que quieran dedicarle unas horas de ensayo en la semana y empezar a promover a la ciudad. Para esto pues se tenía que iniciar siempre con la música de Oaxaca, pues principalmente de compositores oaxaqueños. Y pues huelga decir que se tiene que empezar a trabajar Dios nunca muere. Empieza a trabajar Mujer Oaxaqueña. El Nito. Golondrinas oaxaqueñas, Mi lindo Oaxaca, que son canciones, que son música oaxaqueña netamente, compuesta por oaxaqueños también, ¿no? Cuando revisamos toda esta antología, los autores pues escribieron las canciones, pero no a cuatro voces, que es el trabajo que realiza el coro de la ciudad. Entonces el maestro Israel Rivera se da la tarea de hacer versiones corales, ¿no? Por ejemplo, de Llévame Oaxaqueña, de Mañanitas Oaxaqueñas, del Nito, del Zarape oaxaqueño, de Cuando bajas a la fuente. Todas esas canciones están escritas para una o dos voces, pero no a cuatro. Quiero agradecer a la iglesia porque en algún momento estuvieron orando por mí. Yo tuve un problema de infarto hace 4 años, pero Dios ha sido misericordioso conmigo y estamos aquí para alabar su santo nombre. Muchas gracias, hermanos, por su apoyo. Pues él enfermó allá por el 2002. Pues para mí siempre había sido un hombre sano, era un hombre sin ningún vicio, ninguna adicción, no,
Él jamás tomó alcohol, él jamás fumó. Entonces era bastante sano, no creía yo que se me fuera a enfermar. Pero de repente tuvimos fue curioso que yo lo esperaba en casa de mi mamá, porque su oficina de él estaba como a 4 cuadras en la calle Independencia. Y me extrañó que no llegó. Entonces me esperé otro ratito, dije ahorita lo voy a buscar. Cuando ya me llamó, pero para esto me habló un doctor, el doctor Josafat Luna, y me dice él, sí, Israel está aquí en el consultorio, necesito que vengas por él. Pues estaba muy cerquita, agarré mi carrito y lo fui a traer. Entonces ya me explicó el doctor, mira, se puso mal. Entonces él me dijo, es que yo venía caminando por la calle de Independencia, como por el Teatro Alcalá, y caminó como 6 cuadras todavía a llegar a la oficina. Entonces él llevaba un dolor en el pecho, en el brazo, y entonces el doctor me dice, pensé que era su corazón, pero también parece ser una como úlcera péptica. Entonces, por favor, chécalo y hay que estar pendientes de él. Ya lo llevé a la casa, me dijo, déjame que yo me siente un ratito acá. Y así inició ese proceso, porque ya a los pocos días ya vimos al cardiólogo y me dice realmente tuvo un infarto. Y pues este hombre anda caminando, debería estar encamado, debería estar en reposo. Entonces de ahí fue donde le dieron su incapacidad para un reposo absoluto. Y algo curioso que pasaba es que el problema para él fue las dietas. Se sometió mucho, era muy estricto en esto y el cardiólogo pues lo manda a reposo y a dietas sin grasa, sin sal, sin dulce. Y así estuvo 5 años, 5 años. Gracias a Dios, una vez que pasan, yo pienso que pasaron como 4 meses, él se tiene que reincorporar a su trabajo. Él daba clases en la Escuela de Bellas Artes. Regresa al coro David y inicia con un poquito de más calma, porque a él lo habían nombrado el coordinador de estudios corales del IMBA, creo, de México, de allá. Entonces estaba en el 2º año, lo logra terminar ya con ayuda de otras personas y se cumplió ese programa. Y entonces empieza él a cuidarse un poco. A él le gustaba mucho aquí en la casa ver las plantas, trasplantarlas, sembrar. Entonces, gracias a Dios, su enfermedad, aunque fue algo muy delicado, porque me dijeron que había dañado las 3/4 partes de su corazón, él pudo vivir sin ninguna angustia, que se asfixiara, que he escuchado testimonios, pero él no. Entonces, aparentemente parecía que no tenía nada. Se veía sano, nada más que dejó de comer muchas cosas y se cuidaba. Ya lo empezamos a notar cansado, la expresión, la forma de respirar, ya se empezaba ya a descolocar muy rápidamente. Me regalen una, les dije, porque ya la mía está viejita. Ah, pero no una de las tías de usted. Porque así dije. Nuevecitos son, ¿no? Una chica fashion. No, esa es la hermana de Pepe, hija de Esther Córdoba. Es la hija de Esther Córdoba. Pero pasados 5 años, una noche me dijo, precisamente era en el mes de abril, era esa Semana Santa del 2007. Fue cuando una noche, después de un ensayo que se estaba preparando para el Domingo de Resurrección, estábamos preparando una obra que se llama La Crucifixión, de John Steiner. Entonces, en esa obra cantaba él partes de solos, hacía dúo con su hijo, con Israel, y entonces ya estaba todo preparado.
se había invitado para esta ocasión al maestro Eliseo Martínez. Era muy amigo de mi esposo y él con mucho gusto ensayó, se preparó. Todo eso fue el Jueves Santo de esa semana del 2007. Al llegar acá a la casa como a las 10 de la noche, fue cuando él me dijo que se sentía raro. Esto ya fue Viernes Santo, porque todavía fuimos a lo que son las 7 palabras. A las 3 de la tarde, salimos como a las 6:30, regresamos a las 7 y salimos a las 9 de la noche del segundo servicio de ese Viernes Santo. Entonces, al llegar acá, creo que todavía fuimos a dejar a 2 amigas, a mi mamá, y al llegar acá, como a las 10 de la noche, creo yo, me dice, fíjate que me siento raro, pero no entro en una angustia o algo que me asustara, sino que únicamente me dijo, fíjate que me siento un poco raro. Y ya no se quiso acostar. Le digo, pero necesitas cenar algo. Entonces únicamente me dijo, dame algo ligero, un tecito, una gelatina, así. Pero ya cuando eran las 11:30, las 12 de la noche, dice, fíjate que me sigue. Entonces a esa hora yo le hablé al médico, le hablé precisamente al doctor Josafat, y me dice, mira, le vas a dar esta pastilla, y si no tiene mejoría, llévatelo al hospital. Pero al darle la pastilla de esas sublinguales, se sintió bien y dice, vamos a recostarnos. Pero pues se fue la hora así, y ya cuando era la 1 de la mañana, dice que estaba bien, que ya se sentía mejor. Le dijo a mi hijo, acuéstate, mi hijo, dice, yo aquí voy a estar. Pero no, sucede que como a las 2 de la mañana, 2:30, me dice, otra vez tengo la molestia. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos y vámonos al hospital, porque fue la indicación que me dijo el doctor. Pero estaba muy tranquilo, o sea que por eso yo me descontrolé un poco, porque yo lo veía tranquilo, bien. Y entonces dice, ayúdame, lo cubrí, le puse una bata, un abriguito, y le dije a mi hijo, descansa, nada más voy al hospital a ver qué me está pasando. Y ahí más tarde regresamos. Me acuerdo que cuando se despide de mí para ir al hospital, que se estaba sintiendo mal, me lo dijo así como estamos platicando nosotros muy tranquilamente. Me dice, ahorita regreso, me van a revisar y ya más tarde estoy aquí en casa. No, pues ya no regresó. Porque llegando lo internaron, lo checaron, no tenía signos de nada. Todo decían que estaba bien. Pero la doctora, al ver que ya nos íbamos a salir, se quedó en la puerta y me dice, ¿sabe qué? Mejor lo voy a internar para monitorear qué es lo que le está pasando. Yo le expliqué lo que había habido del primer infarto, lo que estaba tomando. Y entonces la doctora lo encamó. Así que a las 3 de la mañana de ese día él ya estaba pues siendo atendido, ¿no? Pero como digo, yo estaba junto a él y no mostraba ninguna angustia, ninguna cosa que fuera muy duro, ¿no? Pero ya como a las 4 de la mañana, 4:30, me dice, fíjate que me estoy sintiendo mal. Háblale al otro doctor. Ahí ya estábamos en el hospital del Iste y yo salí porque me lo dijo 3 veces. Y en la tercera me dice, anda, mija, anda. Entonces fui, pues no había ya médicos y cuando regresé ya no pude entrar porque fue ese momento en el que él se puso mal. Ya después, por varias circunstancias, me dijeron que le vino un edema cerebral y como ya no pude entrar hasta las 7 de la mañana, 7:30, entonces pues ya no estaba en la cama que yo lo dejé, lo habían pasado a otra cama y estaba totalmente conectado, ¿no? Y así fue como ese Viernes Santo para amanecer sábado, fue que él ya estaba en terapia intensiva. Y duró ese día y como a la 1:30, amanecer domingo, falleció. Ya no salió de ese cuadro, ya no hablamos, ya no pudimos platicar y pues
no nos despedimos porque pues él lo que me dijo, ve por el otro doctor. Entonces ya no hablamos, no supimos qué más. Y yo pues al final di gracias a Dios que lo llevó como en paz. El momento en el que me quita de su cama, le empieza el problema, le viene primero el edema cerebral y después le da el infarto que me dijeron, era un infarto cardiogénico que se llama, que es como que explotara el corazón. Quisiera decirles en este momento, y no sé si el cita lo sepa, Israelito o algunos otros, hubo una persona que es testigo cuando nuestro hermano Israel Rivera Pérez dio su último suspiro, pero este último suspiro fue en la paz del Señor. Su muerte fue en paz. Con motivo del 40º aniversario de la música coral y como resulta obvio, en memoria de nuestro amigo
el maestro Israel Rivera Pérez. Con una gran alegría volvemos a estar juntos. Hace ya algunos ayeres tuvimos la oportunidad de conocernos y desde entonces hermanamos nuestros coros. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del que fuera un gran amigo, el maestro Israel Rivera Pérez. Hoy estamos aquí para recordarlo, para celebrar la dicha de los momentos compartidos, para evocar esa sonrisa franca y esa mirada transparente que nos permitía escudriñar en un alma noble y generosa. La música nos unió y es ella la que nos acerca a él nuevamente. Dicen que recordar es vivir, y mientras él continúe en nuestra memoria, seguirá vivo para los que lo aprecian. Ha sabido recuperar no solamente el sentido artístico y estético, sino el sentido profundamente espiritual. Ese sentido que transforma el arte en una alabanza al Creador. Creo que ese sentido lo pudo captar muy bien un gran amigo, el maestro Israel Rivera Pérez, quien se comprometió a hacer del canto una oración que fue llevando en su recorrido por muchos lugares. Dentro de esa sencillez que lo caracterizó, para él fue una entrega total. Primero con el canto en la iglesia, pues hizo su trabajo, que yo siento fue con mucha responsabilidad, con mucho gozo, le daba alegría, porque yo lo veía, cada canto, cada himno, cada que se iba a ensayar,
él ahí en ese pequeño sillón, bueno, ahorita tengo el sillón ahí se sentaba con sus audífonos, estaba estudiando, sacaba sus partituras, las limpiaba, las volvía a escribir o las volvía a copiar, hasta que podía darle una partitura al coro legible. Eso es lo que le gustaba. Entonces, ahí en el coro, yo siento que entregó esa parte de hacer las cosas, como él decía, para el Señor. Entonces nos deja un legado de música oaxaqueña de versiones corales a 4 voces, con solistas, como también deja algunos villancicos navideños de versiones corales de él, que también están a 4 voces, y que podemos ahora disfrutar y escuchar en los aniversarios de nuestra ciudad de Oaxaca, o cuando viene la fecha de que Oaxaca cumple un año más de que fue nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad, y los villancicos en diciembre. Y bueno, a mí me ha tocado que en esas presentaciones nos encontramos con chicos músicos o cantantes que nos llegan a escuchar en templos, en los teatros o en las calles o en las provincias donde nos hemos ido a presentar, y se acercan a comentarme: oye, ¿dónde puedo conseguir esta copia como la tienen ustedes, este arreglo o esta versión? Y entonces me toca a veces regalarla, ¿no? Fíjate, esta versión coral es de mi papá, pero te la comparto, ¿no? Entonces creo que tenemos un buen legado de música coral oaxaqueña que podemos explotar y dar a difundir, que lo pueden ocupar los diferentes solistas, cantantes o coros de cámara o coros mixtos, y que para mí siempre va a ser un honor que ellos quieran interpretar este tipo de versiones corales que hizo el maestro Israel Rivera Pérez, ¿no? Y entonces el legado que haya dejado, el que dejó el maestro Israel, pues es demasiado importantísimo, ¿eh? Yo no quisiera hablar mucho de las comparaciones, porque ya de por sí tenemos nosotros muchos enemigos, pero yo creo que coros, así musicalmente hablando, como el coro de David, hasta la fecha sí le llegan un poquito ciertos coros, pero no hay. Y me acuerdo mucho del coro de Bellas Artes, lo alzó muchísimo. Las personas que nosotros estábamos cerca del maestro Israel, sabemos la capacidad de él y sabemos la capacidad de su trabajo. Lástima que, reitero, que él no salía, no sé si me explique, no salía, siempre en los servicios del templo presbiteriano. Pero el legado, yo creo que pues todos los legados que deja alguien es
es el reto para superarlos, ¿no? Y qué decir del coro de la ciudad. El coro de la ciudad hasta hoy en día que lo tiene su hijo, ahí está, producto del entusiasmo del maestro Israel, fue que se creó el coro de la ciudad, y no tengo el dato exacto, pero ya tiene muchos años, ¿eh? Yo creo que el legado del maestro Israel está plantado en el coro David, en el coro de la ciudad, y los que estuvimos en la Escuela de Bellas Artes, el coro de la Escuela de Bellas Artes. Pues yo creo que fue de los grandes impulsores de la música en general y específicamente la música coral en Oaxaca. Eso porque la formación que tuvo él en ese seminario aquí en la Ciudad de México fue una formación eminentemente coral, y de esa manera creo yo que fue la persona ideal para que enarbolara la conducción del coro David de su iglesia ahí en Oaxaca, la iglesia presbiteriana, con el cual pues hizo yo creo que un trabajo muy admirable, al grado tal que yo le he agradecido siempre, incluso hoy en día, el que su coro y él que lo preparó hayan participado en conciertos de los festivales de la Filarmónica de Querétaro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que ha faltado aquí es que aparezcan más Israeles Rivera que tengan esta vocación de servicio, este gran carisma, esta empatía, esa capacidad de ser inmediatamente simpáticos y de entablar una relación con los seres humanos con los que trabajan, y de infundirles el entusiasmo y la devoción incluso hacia las grandes manifestaciones musicales, en este caso hacia la música coral. Yo creo que ese legado debe ser considerado un reto que deja Israel Rivera, y que ahí en Oaxaca debe ser apreciado en su justa dimensión. Pues es difícil decirlo en pocas palabras, ¿no? Fue maestro, y entonces hay muchos estudiantes que pasaron por su cátedra y que yo estoy seguro que les dejó mucho, que les enseñó por su forma de ser, no nada más por lo que sabía, sino por su forma de ser músico, por su forma de abordar la música con mucha seriedad. Entonces, que uno pueda hacer algo que trascienda su propia vida significa que hizo algo muy bien. Yo creo que la parte pedagógica del maestro Israel, que trabajó en la universidad y trabajó en la Casa de Cultura y trabajó en todos lados transmitiendo lo que sabía, y su parte como director con estos dos coros en particular, dejó una huella muy honda, y sigue esta huella en Oaxaca. Pues nos pasaron muchas cosas, y una cosa curiosa fue un día, se me vino ahorita a la mente, me encontré, eran unas personas no conocidas, pero de alguna forma sabían del trabajo de mi esposo, y como siempre andábamos juntos, pensaban que éramos hermanos, y me dice, ¿y su hermanito va a estar más tarde con el coro? Me quedé pensando, sí, le digo, más tardecito ya llega, no tarda. Pero sí había gente que decía que nos parecíamos y que sí era mi hermano. Esa es una de las detallitos, ¿no? Que su servidor es un poquito alegre, y entonces siempre que me invitaba a tocar el coro David, pues yo iba con mi cerveza, iba yo con mi pomito escondido, y no me decía nada el maestro. Yo veía su cara de angustia, maestro, guarde su pomo, no me podía decir. Entonces yo veía, pues era yo chamaco, que 30 años, y una vez iba yo medio malito a acompañar, llevaba yo mi tacita de café, y pues no era café. Entonces, maestro, ¿usted puede bajar su café un poquito? ¿Cómo me acuerdo? Otra de las anécdotas muy chistosas fue la que me pasó con el maestro Israel, que una vez me invitó a un concierto que iba a hacer él, las ciencias, no me acuerdo. Y yo invité a la madre superiora de la Escuela Unión y Progreso al concierto.
que una madre superiora que tenía los legados del catolicismo, maestro, pero ¿cómo voy a ir ahí? Vamos, yo me encargo de que usted pase inadvertida. Y quién sabe qué pasó. Y el maestro Israel le comunicó al pastor, el papá de Tabita, al pastor Saúl: buenas noches, bienvenidos al concierto. Tenemos la grata presencia de la Sor Paquita que nos hace el... ¡Y! La hermana Paquita roja, yo rojo, le dije que no hiciera de eso. Es una anécdota muy buena, muy buena. Bueno, una anécdota que he contado varias veces, quizás no muchas, es que cuando tuve el privilegio de dirigir mi primer concierto como director coral, ya de manera formal aquí en la Ciudad de México, y que fue con el coro de la entonces congregación Oreb de la Iglesia Presbiteriana en la colonia 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Yo tenía ya aproximadamente 6 u 8 meses de estar trabajando con el coro y apenas acababa de cumplir los 16 años y dije, pues vamos a ofrecer un concierto. Invité a mis colegas del departamento de música del seminario y entre ellos estuvo Israel ahí. Y la foto histórica para mí, increíblemente emotiva y significativa, es la foto que tomó Israel de cuando yo estaba dirigiendo el coro en ese concierto. O sea, ya pasó más de medio siglo de eso. Y eso habla de que si no hubiera habido una tremenda empatía con Israel Rivera Pérez, seguramente pues ni siquiera hubiera ido al concierto. ¿Cuántas horas de filmación tienen? ¿No? No, el maestro Israel es, bueno, a un caso. Todavía conservo una camisa que me regaló. Fui a dar un recital, no conseguido por el maestro Israel, fue a través del maestro Javier García Vigil, que conseguimos un recital con un tenor. Entonces fuimos y nos presentamos en creo que en la capilla esta que está cerca de San Pablo, que es museo. El que estaba a tiro de piedra. San Pablo, No, en San Pablo. El ex convento de San Pablo, ¿no? Ahí dimos, ya ve que tiene una sala, y dimos un concierto. Yo acompañé al piano al tenor. Y entonces, después, no sé si al día siguiente, íbamos caminando ahí por el centro, los había invitado a desayunar ahí al centro, íbamos caminando, entonces se metió y salió con 2 camisas, una para el tenor y otra para mí. Ahí tengo todavía, y eso fue hace como 25 años o 30 que el maestro me regaló. Así era, desprendido, generoso. Pero la anécdota que más quiero hacer referencia fue la primera vez que me quedé en su casa. Yo siempre he sido de buen comer, para que lo niego, ¿no? Me quedé a dormir en su casa junto con mi esposa. No sé, era domingo, nos invitó a desayunar. Bueno, perfecto. Entonces nos ponen un plato de fruta y jugo de naranja, papaya y sandía y no sé qué tal. Bueno, pues le entramos a la fruta, riquísimo. Y luego nos dan chocolate pero en tazón. Yo no conocía en ese entonces que el chocolate oaxaqueño se tomaba en tazón. Bueno, nos ponen un tazón y pan de yema. Oh, bueno, pues le entramos. Y dice, ¿quieren más? No, pues claro que queremos más chocolate y pan de yema. O terminé comiéndome yo solo un pan de yema de este vuelo. Y ya, dije, pues estuvo bien el desayuno. Y me ponen los tamales oaxaqueños. Y me ponen el tasajo. Y dices, oye, pero ¿a qué horas? ¿Y cómo me como todo eso? O sea, no pude desayunar todo lo que me puso. Y créanme que me dejó sorprendido de cómo me daban de comer ahí el Cita y Israel, ¿no? Me mencioné, yo no sabía, ya después ya supe que los oaxaqueños son de carrera larga en la comida y dije, no, mejor nos vamos poquito, nada más la mitad, por favor, porque ya sé que si no llego al final. Pero así fue siempre el maestro Israel. Era generoso en todo, en su persona, en sus comentarios.
siempre que llegábamos nos invitaba a algo, nos invitaban a desayunar, nos trataban como reyes, como si fuéramos alguien más importante de lo que realmente somos. Realmente yo estoy muy reconocido con él en particular y con el CIDE, con Israel, porque se volvió nuestra familia. Todo empezó por él y por haber sido no solamente directores, músicos, sino por haber sido los dos cristianos. Y bueno, me hace todavía extrañarlo y por supuesto tener la confianza y la certeza de que lo veré algún día allá con el Señor. Me viene a la mente el versículo que dice: benditos son los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un texto que está en el Requiem de Brahms, con el que tuve la oportunidad de hacer con Israel. Y es cierto, pues eso que estamos hablando es eso, las obras que le siguen a Israel y que han sido trascendentes en muchos ámbitos, no nada más en el familiar, no solamente en el de amistad, también en el espiritual y en el cultural. Con el coro David y con el coro de la ciudad tuvimos la fortuna de viajar, de estar en diferentes lugares de México. Y en este sueño me toca agarrar mis cosas, mi valija, e irme a Veracruz. Estaba yo en el puerto de Veracruz, que según iba yo a un concierto. Lo curioso aquí es que no viajaba yo en conjunto con el grupo, sino iba yo solo. Y entonces llego al puerto de Veracruz y pues me pierdo, ¿no? Como son los sueños de que de repente te sientes perdido. Y digo, ¿y ahora qué hago? Porque no traje celular, no tengo cómo comunicarme. Bueno, tengo un primo ahí en el puerto de Veracruz, pero no tenía también cómo comunicarme con él. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿Quién me presta un celular o quién me presta? Y todavía con la idea de los teléfonos de monedas o tarjetas, ¿no? ¿Quién me presta unas monedas para hacer llamada o la tarjeta? Bueno, era un caos total para mí en ese momento. Y estoy ahí en el, donde está la estatua de Carranza. Estoy perdido, no sé a quién hablarle. Veo que la gente viene de acá para allá, pero no me arriesgo a decirles, oye, ayúdame, necesito esto, me acaba de pasar esto, no sé qué hacer. Y en ese momento volteo y veo que viene mi papá con porque usaba sus guayaberas blancas, viene con su guayabera blanca, porque las guayaberas las usaba mucho, sobre todo en Villahermosa, Tabasco, cuando llegábamos a ir, o al puerto de Veracruz. Y veo que viene caminando mi papá con toda la calma, me sonríe y me dice, hijo, ¿qué te pasa? Le digo, fíjate que estoy perdido, no encuentro dónde es el concierto, no traigo dinero, no traigo la cartera, no traigo celular, estoy totalmente desconectado del mundo. Me dice, espérate, yo te ayudo, te voy a llevar aquí, que no sé qué, vamos a desayunar, vamos a comer, no sé. Y entonces empiezo a caminar con él, pero me empieza a preguntar, oye, ¿y qué tanto vas haciendo con el coro de la ciudad? ¿Qué has puesto? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es tu programa para Semana Santa? ¿Cuál es tu programa para Julio? ¿Cuál es tu programa para Muertos? Empezamos a dialogar. Entonces aparece un primo de la nada con su carro y me dice, bueno, pues ya llegó por ti. Ya te puedes ir. Ah, sale, papá. Y entonces me dice, pues aquí me despido de ti, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y que sigas tu camino, órale. Bueno, yo soy muy dado a saludar y abrazar a las personas y es algo que, por ejemplo, en España les gustaba mucho que se los hiciera yo a los amigos, bueno, ahí en España te das 2 besos, pero les gustaba mucho porque los saludaba y los abrazaba, entonces ellos me decían, es que tú haces contacto de corazón a corazón, el abrazo siempre era así, de este lado. Y entonces eso se lo aprendí a mi papá. Y entonces hicimos ese contacto de corazón a corazón. Y fue la despedida. Tiene 2 años que fue ese sueño. Ya no lo he vuelto a soñar. Fue la forma, creo, de decir adiós. Y me siento bien. No es una onda que dijéramos, híjole, porque ya no lo sueño ni nada, sino que ya fue
fue una despedida muy bonita, un encuentro, ¿no?
perdón.